Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 27 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos, muchos acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, pero también en el campo de batalla, sobre todo la casi, por decir, no, algunos dicen que ya cayó completamente, yo voy a decir que todavía faltaría un poquito para decir eso, pero la casi caída de la ciudad fortaleza de Krasnohorivka, así como otros importantes avances en el frente por parte del ejército ruso. Eso y mucho más vamos a estar compartiendo con ustedes durante este programa de hoy. Acompáñenme, pues tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes y vamos a comenzar directamente por esta publicación que nos traen precisamente desde Hungría, con las palabras que dijera hoy el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que sigue dando de qué hablar, el primer ministro húngaro que sigue, por supuesto, mostrando su posición divergente, sí, porque realmente es contraria a lo que plantean muchos de los políticos dentro de la Unión Europea y también de la OTAN, porque Hungría es un país miembro de la Unión Europea, pero también es un país miembro de la OTAN, ¿no? Pues bien, Viktor Orbán seguía en esta posición contraria a los belicistas de Europa y decía así abiertamente que Europa ya ha perdido la guerra y sin los Estados Unidos no podrán financiar a Kiev. Ucrania se va a convertir en un estado tapón. Así lo decía Orbán, lo decía de una manera contundente y expresaba que es poco probable que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Los europeos no tenemos dinero para esto. Ucrania volverá a la posición de estado tapón entre Occidente y Rusia. Esto decía Viktor Orbán, añadiendo que las garantías de seguridad internacional serán consagradas en el acuerdo entre Estados Unidos y la Federación Rusa. La Unión Europea perdió la guerra y tendrá que pagar por ello y el precio será alto. Así lo expresaba Viktor Orbán, ¿no?, en esta visita en Rumanía. La política europea ha fracasado. Vamos a leer bien. La política europea ha fracasado, así lo decía directamente Viktor Orbán. Las sanciones impuestas dañan intereses europeos fundamentales, aumentan los precios de la energía y hacen que la economía europea pierda competitividad. Europa tiene ahora dos caminos, cree el primer ministro húngaro. Una de ellas es el museo al aire libre en el continente, en el que el continente va a seguir subordinado a los Estados Unidos, y la otra opción es la autonomía estratégica y por tanto la entrada en competencia, afirmaba Orbán. Palabras muy fuertes de Orbán, pero muy ciertas también, hay que decirlo así. Ha hablado precisamente, ha criticado esta política de la Unión Europea de subordinación total a los Estados Unidos. Es una política que ha llevado a la Unión Europea precisamente a la situación en que está. Es la política que ha llevado a Alemania precisamente a dejar de ser la gran locomotora europea con grandes problemas en su economía. Sí, la política europea ha fracasado, es la verdad. Yo coincido totalmente con Viktor Orbán, que es muy valiente, por cierto, porque Viktor Orbán sigue diciendo esto en medio de fuertes críticas, de muchos cuestionamientos, de hasta ofensas ha recibido el primer ministro húngaro, pero sigue su camino y sigue su posición, lo cual para mí es digno de reconocer. Por eso, siempre que el primer ministro plantee estos temas, yo lo voy a traer a este programa. Es así y es curioso ver personas así en medio de toda esta repetición de declaraciones de los miembros de la Unión Europea que solo quieren llevar el mundo a una tercera guerra mundial, ¿sí? Aquí precisamente las sanciones que están imponiendo, esto es un efecto boomerang y estas sanciones lo que están haciendo es dañando precisamente a los intereses europeos y han aumentado los precios de la energía. Nunca mejor dicho. Y lo está diciendo en este caso, una vez más, debo decirlo así, una vez más, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que además decía que ya Europa ha perdido la guerra. Valiente Viktor Orbán al decir esto, al parecer va a seguir con esta posición y no está diciendo nada diferente a lo que es la verdad, la pura verdad. Europa ya perdió la guerra, Europa ya fracasó y sin los Estados Unidos no van a poder financiar a Kiev. En otro orden de informaciones,
Hoy el actual candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, expresaba que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si Kamala Harris gana las elecciones estadounidenses. Expresaba directamente Donald Trump y lo expresaba en Fox News, donde también expresaba que cada día está más cerca esta Tercera Guerra Mundial que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Algo con lo cual coincido, porque los países de Europa están empujando cada vez más a la escalada con las decisiones que están tomando los países miembros de la OTAN, por supuesto siguiendo los pasos de los Estados Unidos. Evidentemente en una guerra nuclear, en una guerra mundial, sería una guerra nuclear sin precedentes, evidentemente, sería una destrucción total del mundo, sobre todo en Europa, que saldría, pues sería el más perjudicado de todo esto. No queremos esto, de verdad. Yo siempre he dicho que no queremos esto y el presidente Donald Trump expresaba esto. Yo estoy consciente que al ser demócrata la posición de Kamala Harris va a seguir la política de la administración actual, va a seguir los mismos designios y por tanto, tal vez, no sé en realidad si esto implicará una tercera guerra mundial. Lo que sí puedo decir es que el presidente Donald Trump, al menos en campaña, ojo, una cosa es lo que hacen los políticos en campaña y otra cosa es lo que hacen una vez llegan a la presidencia. Al menos en campaña, el expresidente Donald Trump ha adoptado una política antibelicista al menos, o ha abogado, deberíamos decirlo así, por la paz. Eso es lo que yo estoy entendiendo hasta este momento. Veamos qué pasa después de noviembre, si en definitiva es el expresidente Donald Trump el que regresa a la Casa Blanca o es finalmente Kamala Harris quien es la presidenta de los Estados Unidos. Eso está por ver, deberemos esperar a las elecciones de noviembre. Solo estoy defendiendo la posición que está adoptando el expresidente Donald Trump. Europa. Como saben, ayer Europa había liberado este robo, que le llamamos robo, de los intereses generados por los fondos congelados de Rusia en la Unión Europea. Recuerden que hay muchos activos, un valor es más de 300.000, si no recuerdo bien, 300.000 euros, si no estoy mal, 300.000 dólares, me pueden corregir si quieren en el chat, pero bueno, lo que quería decir es que eso ha generado intereses y ya hay intereses generados y ayer se había adoptado la decisión en la Unión Europea de que esos intereses generados se utilicen para financiar la guerra en Ucrania. Una ironía de la vida, ¿no? El dinero de Rusia, es increíble, ¿no? El dinero que está congelado en la Unión Europea, que pertenece a Rusia, estos activos congelados, pues los intereses generados por esos activos simplemente se van a utilizar son rusos, como pueden ver, ¿no? Pero se van a utilizar ¿para qué? Para comprar armas para matar rusos. Sí, es cierto. Armas, dinero ruso para matar rusos. Es una cosa un poco irónica de la Unión Europea y a la vez un robo descarado. Pero bueno, hoy la noticia no es tanto el hecho de que se haya liberado esto es una noticia de ayer. La noticia de hoy en realidad es que Suiza se negó a transferir a Ucrania los ingresos de los activos rusos congelados almacenados en bancos suizos. Como todos sabemos, ayer la Unión Europea anunció la asignación a Kiev de los primeros ingresos procedentes de activos rusos por valor de 1.500 millones de euros, pero Suiza no hará lo mismo, afirmó la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos. Esta decisión se tomó de conformidad con la legislación suiza y las obligaciones internacionales. Desde abril de 2024, más de 7.000 millones de francos suizos pertenecientes a la Federación de Rusia están congelados en Suiza, pero como pueden ver, al parecer Suiza no se va a sumar a esta locura europea, no una locura, sino a este robo europeo, y ni siquiera es un robo a mano armada, es un robo descarado, ¿sí? Un robo descarado para tomar todos estos intereses de los activos rusos congelados, que es dinero del pueblo ruso. Mal esta decisión que puede provocar pésimos antecedentes también para futuros países que quieren o tienen de hecho sus activos también en países de la Unión Europea. Pero bueno, al menos Suiza se está negando a transferir a Ucrania estos ingresos, como pueden ver. En otro orden de informaciones, The Washington Post publicaba este artículo donde expresaba que China ayuda a desarrollar la industria rusa durante la guerra con Ucrania. Se lo expresaba Washington Post, que manifestaba que China había exportado en el año 2023 máquinas para trabajar metales por valor de 390 millones de dólares a la Federación de Rusia en comparación con los 94 millones del año anterior, o sea, del año 2022. Sí, un científico de la Universidad de Tufts, el señor Lusin, experto además en el ejército ruso, expresaba que el 90% de estas máquinas fueron importadas y procedían de China.
los producidos en Rusia contenían piezas y motores chinos también. Los analistas afirman que Beijing controla estrictamente su sector privado y ha permitido a las empresas hacer cualquier negocio que quieran con Moscú, lo que beneficia a ambos países, y que la OTAN no podrá detener la exportación de bienes de doble uso como máquinas láser sin tomar decisiones del gobierno chino. Además de esto, expresaban que Beijing tiene pocos incentivos para adoptar una postura más dura sobre las exportaciones de bienes de doble uso a Rusia a medida que se intensifica la rivalidad económica con Estados Unidos. Claro que sí. Evidentemente, y es que China no es tonta, por supuesto, hay una rivalidad económica bien grande con los Estados Unidos y está claro que los bienes de doble uso, por supuesto que le convienen también. Este comercio que tiene China con Rusia, evidentemente Estados Unidos ha declarado que tanto China como Rusia son enemigos estratégicos, ¿no? Por supuesto que China para China, primero que todo, ¿no? Además desde el punto de vista comercial, esta posición geopolítica que tiene que adoptar China y que siempre hemos mencionado en este canal, que China debe decantarse y abiertamente decirlo, pero sin medias tintas, decirlo abiertamente: China está apoyando a Rusia y sí debe seguir apoyando a Rusia en esta operación militar especial, porque todos sabemos que de caer Rusia, no va a caer, pero de caer Rusia, pues el siguiente paso es China, de eso no tenemos duda. Además, este artículo expresaba que es poco probable que las sanciones ayuden a detener el flujo de máquinas, herramientas y componentes. Por el contrario, el aislamiento puede alentar a las empresas chinas a incrementar los vínculos comerciales con Moscú. Una empresa sancionada sería libre de trasladar todo su negocio a Rusia porque no tendría mercados alternativos, lo cual sería un arma de doble filo y un efecto boomerang de todas estas políticas de sanciones que siempre le gusta practicar a los Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo con los países que no los consideran sus amigos, principalmente Rusia y China. Estonia, nos vamos a Estonia. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Estonia afirma que Rusia tiene recursos suficientes para llevar a cabo operaciones militares en el año 2025 y más allá. El jefe del Centro de Inteligencia Militar de Estonia, el coronel Ants Kivilsek, advirtió contra las valoraciones optimistas sobre el supuesto agotamiento de los equipos y fuerzas militares en Rusia. Desafortunadamente, no puedo decir que Rusia se quedará sin equipo militar en 2025, porque también tienen algunos socios o aliados que todavía le proporcionarán o enviarán recursos para hacer la guerra, ya sea Corea del Norte o Irán. Así expresaba el señor Kivilsek. La población de Rusia es todavía tan grande que todavía no hay tendencia a cambios importantes en el frente. Aquí pueden ver cómo uno de los países que ha estado impulsando precisamente a Ucrania, a la guerra hasta el último ucraniano, estoy hablando de uno de los países bálticos, me refiero a Estonia, expresaba precisamente que Rusia tiene recursos suficientes, pero suficientes para llevar a cabo estas operaciones militares más allá del año 2025. Ucrania no se puede dar ese lujo, Ucrania no se puede permitir eso, pues además de que Rusia tiene muchas más personas, y no solamente por ese hecho, sino por el punto de vista de los recursos, sino por el punto de vista de la autosuficiencia, ¿sí? Militar. Rusia puede autoabastecerse de manera militar sin depender de ningún país. Además de eso, tenemos que Rusia tiene aliados que le pueden proporcionar muchas de estas armas, además de mucho armamento, como pueden ser Corea del Norte e Irán, ¿sí? Últimamente Corea del Norte, con los pactos que ha establecido Rusia con este país. Así que hay frustración en los países de la OTAN, principalmente uno de los países que más ha estado impulsando a la guerra, que es precisamente el país báltico de Estonia, ¿no? Sumado a los otros bálticos como Letonia y Lituania. Pero esta es la situación, y así expresaba precisamente el señor Kivilsek, ¿sí? Líder de la inteligencia en Estonia. Regresamos a los Estados Unidos, y es que The New York Times ha dado a entender algo muy extraño, muy raro, que me llamó mucho la atención y hoy lo voy a traer con ustedes. ¿De qué se trata? Pues vamos a leer un poco. Dice este artículo que los Estados Unidos impidió las operaciones ucranianas en la retaguardia rusa tras una llamada del ministro de Defensa Belousov, ¿sí? Vamos a recordar un poco, recordemos aquellos ataques que realizara Ucrania con misiles ATACMS, aquellos misiles ATACMS que, como tenían munición de racimo, mataron lamentablemente a varias personas en una de las playas allá en Sebastopol, Crimea, ¿sí? Crimea, que es parte de Rusia, bueno, en Sebastopol, a las playas de Sebastopol, los bañistas estaban ahí tranquilos, disfrutando de sus vacaciones, pero llegaron estos misiles
que cayeron, ¿no? Los escombros de estos misiles que lamentablemente mataron personas y niños de manera general, con muchos heridos. Después de eso hubo una llamada entre Belousov y Austin. La situación se puso bastante fea y bueno, detalles de esa conversación salen a relucir, y es que el ministro de Defensa Belousov llamó a principios de julio al jefe del Pentágono para informarle sobre una operación secreta ucraniana contra Rusia, es decir, otra más, ¿no? El 12 de julio Belousov llamó a advertir sobre una operación descubierta por Rusia contra la Federación de Rusia que, según los rusos, había sido aprobada por los estadounidenses. Belousov preguntó directamente a Austin si el Pentágono estaba al tanto de esta operación y si entendían que podría provocar un aumento de las tensiones entre Moscú y Washington. Los funcionarios del Pentágono quedaron sorprendidos por esta declaración y desconocían tal operación, pero no importa lo que dijo Belousov, los tres funcionarios del Pentágono notaron que se lo estaban tomando muy en serio, es decir, los rusos, ¿no? Que los rusos se lo estaban tomando muy en serio, y los estadounidenses se pusieron en contacto con los ucranianos, enfatizando que si estaban planeando algo como esto, no deberían hacerlo. Es como le estaban diciendo a los ucranianos, pues, stop, paren, no hagan esto, no cometan este grave error, no ataquen, no hagan esta operación secreta dentro del territorio ruso, no lo hagan, ¿sí? Pero bueno, a pesar de la profunda dependencia de Ucrania de Estados Unidos para el apoyo militar, de inteligencia y diplomático, los funcionarios ucranianos no siempre son transparentes con sus homólogos estadounidenses acerca de sus operaciones militares. Eso es algo que me trae realmente un poco de duda, ¿no? Dice que no siempre son transparentes cuando son precisamente los Estados Unidos, ¿no? La verdad, quienes les dan el armamento, quienes les están dando los objetivos, que sobre todo en el caso de Crimea, son las coordenadas de los objetivos en Crimea son dadas por los drones de reconocimiento de los Estados Unidos, como vieron hace unos días, los aviones de reconocimiento británicos también, que vuelan siempre por el Mar Negro, por ejemplo, entre otros casos. Pero bueno, decía así este artículo que todas estas operaciones secretas, llamadas secretas, en Ucrania han decepcionado a los funcionarios estadounidenses, que creen que no solo no han logrado mejorar la posición de Ucrania en el campo de batalla, sino que también corren el riesgo de alienar, no alinear, sino alienar a los aliados europeos y ampliar la guerra. La publicación también señala que las operaciones que causaron preocupación en los Estados Unidos han incluido ataques en una base aérea rusa en la costa occidental de Crimea, la explosión de un camión en un puente sobre el estrecho de Kerch y ataques con aviones no tripulados en lo profundo del territorio ruso. Recuerden aquí, repito, el tema de este ataque a las playas en Crimea. Así que un artículo bastante curioso donde dicen que Estados Unidos supuestamente no le prohíbe a Ucrania hacer ciertas cosas, pero que muchas veces los ucranianos no les hacen caso y hacen lo que estiman conveniente. Es como si les dijera: no ataques con los misiles ATACMS en estas posiciones, y los ucranianos pues se burlan de eso y hacen lo que quieren, porque Ucrania es un país que ahora mismo está de manera incontrolable, ¿no? Pero bueno, tampoco es de creer mucho, porque, repito, son los Estados Unidos los que le dan las coordenadas de los objetivos a los propios ucranianos, ¿sí? Así que veamos qué es lo que puede pasar en lo adelante. Seguimos con otras informaciones, y es que The Washington Post, citado por el medio ucraniano Unian, expresaba que la Federación Rusa ha mejorado las tácticas y avanza poco a poco en el Donbass, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía sufren de falta de soldados y problemas con el mando, así expresaban los propios soldados, ¿no? La publicación expresada por el Washington Post, citada por el medio ucraniano Unian, señala que la repetida invasión de Kharkov, aunque tuvo logros extremadamente limitados, logró aprovechar las reservas ucranianas. Ojo con esto, que esto lo hemos mencionado muchas veces aquí. Realmente hemos dicho siempre en este canal, a pesar de que en los canales pro-occidentales, en los canales que son pro-OTAN, han expresado que Rusia ha sufrido una derrota en Kharkov, ya cada uno empieza a darse cuenta de lo que siempre hemos dicho en este canal, no solo en este, sino en otros canales alternativos, donde expresamos que la operación rusa en Kharkov no ha estado dirigida a tomar todo Kharkov, sino a atraer sobre todo fuerzas ucranianas. Y lo han hecho. Aquí lo está reconociendo Washington Post. Ha logrado atraer reservas ucranianas, y como todos saben, esto ha provocado que otras partes del frente sean descuidadas, y Rusia lo ha aprovechado, pero de una manera casi perfecta. Para no decir perfecta, y no podemos ser absolutos, pero casi perfecta. ¿Qué nos dice Washington Post? Esta estrategia es inteligente. Sí, está reconociendo que los rusos o que el ejército ruso ha sido inteligente. Intentas concentrar el poder de tu enemigo en una dirección y luego distraerlo en otra. Su primer objetivo es destruirnos, el segundo es presionarnos para que puedan ganar más influencia en las negociaciones de paz y conseguir más. Estamos a punto de capturar la región de Donetsk. Esto decía
un comandante, están a punto, no estamos, sino están a punto de capturar, es una mala traducción, pero más bien están a punto de capturar la región de Donetsk. Esto decía Alexander, un comandante del batallón de la 47 Brigada que lucha cerca de Ocheretini. Está expresando que cuando Rusia estaba presionando en Kharkov, otras áreas eran descuidadas y los rusos están a punto de capturar Donetsk. Además decía que las tropas de Rusia están presionando en un arco de 3 puntos claves, Chasiv Yar, ¿sí? La ciudad de Toretsk y también al oeste del pueblo de Ocheretini, donde Rusia, como vamos a ver hoy, ha tenido muchos éxitos, y además expresaban que a pesar de que existen fuertes combates en otras áreas, el ejército ruso parece haber aprendido de los errores del pasado y ahora está logrando ganancias consistentes para el Kremlin, lo que también amenaza a la ciudad ucraniana de Konstantinovka, que se encuentra en una carretera estratégica. Como pueden ver, esto lo escribió a Washington Post, reconociendo los éxitos del ejército ruso, que ha mejorado sus tácticas, que el hecho de que Rusia haya provocado que en la parte norte del frente noreste, en el eje de Kharkov, Liksi, Volchansk, muchas tropas ucranianas muchas reservas de manera general han sido llevadas a esta zona, pues otras partes del frente han sido descuidadas, como todos sabemos, y aquí lo dice Washington Post, no lo digo yo, queridos amigos, y esto está citado por el medio ucraniano, ojo, el medio ucraniano de Uniam, ¿no? Bien, en otro orden de informaciones interesantes también, hoy uno de las personas más importantes de Azov, estamos hablando nada más y nada menos que del jefe del Estado Mayor de Azov, expresaba que la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023 fue, esa palabra que ven ahí, ¿sí? Fue estúpida, dice, ¿no? ¿Verdad? Bien, inicialmente el plan de atacar 5 líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia fue un fracaso. Esto afirmaba Bogdan Krotevich. Luego, al principio, la 47 Brigada en la zona de Robotine rompió la línea y se adentró 9 kilómetros de profundidad, pero fue cubierta por la brigada ucraniana vecina y comenzó, lo que él menciona, la basura. Luego, la 47 se retiró y los demás no pudieron abrirse paso. Krotevich dice que el comandante de esta dirección se negó a acudir al lugar para coordinar la integración de los equipos y que el hecho, queridos amigos, de que el jefe del Estado Mayor de Azov reconozca que la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023 fue una idea totalmente loca, una idea estúpida, dice mucho, ¿no?, de en qué condiciones está el ejército ucraniano. Lo está diciendo propiamente el jefe del Estado Mayor de Azov, que no es cualquier cosa, ¿no?, reconociendo la estupidez del fracaso. O sea, fue un fracaso total esta contraofensiva de verano que comenzó en el verano de 2023 y que fue una total, una total debacle del ejército ucraniano, por no decir, no voy a decir debacle, pero sí un total desastre con todas estas derrotas que sufrieron en esa contraofensiva lanzada en el verano de 2023. Y bueno, en otro orden de informaciones, hoy Reuters publicaba este artículo donde decía que Rusia despliega drones baratos para localizar las defensas aéreas de Ucrania. Así expresaba Reuters, y adentrándose un poquito en este artículo, expresaba que Rusia comenzó a utilizar drones baratos como estos, ahora los van a ver, hechos de espuma, miren aquí, espuma y madera. Sí, espuma y madera contrachapada para reconocimiento y distracción de la Fuerza Aérea Ucraniana. Sobre esto hablaba Reuters, un representante de la Dirección General de Inteligencia. Este tipo de vehículos, estos que ven aquí a la izquierda en esta imagen, aéreos no tripulados han comenzado a aparecer en las últimas 2 o 3 semanas, decía el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, el señor Andrei Cherniak. No llevan explosivos, pero en ocasiones están equipados con cámaras y una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil ucraniano para enviar imágenes. No, como pueden ver, aquí está. O sea, ha comenzado a utilizar estos tipos de drones, según lo expresan los propios medios ucranianos. Lo cual, bueno, se podría ver como que Rusia cada vez más en esta guerra utiliza todo tipo de medios, y mientras le dé resultado, para mí, más allá de las críticas, más allá de la burla, donde algunas veces los propios medios ucranianos que se están burlando después tienen que reconocer que ha sido exitoso, como por ejemplo las motocicletas, los asaltos en motocicletas que Rusia estaba realizando, que para algunos era motivo de burla, pero después los propios medios ucranianos, como vimos en el último video que publicamos, los propios medios ucranianos reconocían que habían sido unas tácticas exitosas, al menos para avances tácticos del ejército ruso. Y vamos a ver hoy que hoy también las tropas rusas utilizaron también las motocicletas, así como otros medios como este, que al parecer les están dando bastantes resultados en el campo de batalla.
Y bien, amigos, dicho todo esto, pues nos vamos ya a la zona de operaciones, nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, no olviden, a los amigos que están viendo nuestro programa, nuestro canal, no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios si les gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, pues suscríbete a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo diariamente. Recuerden que además estamos dejando en la descripción de nuestro canal, en la descripción de la caja de comentarios y adicionalmente en la descripción de cada uno de nuestros videos, estamos dejando nuestro link del canal de Telegram, canal donde publicamos muchos de los mapas que utilizamos en cada uno de nuestros programas y también donde ponemos muchos videos muy interesantes. Este canal, además, de Telegram, tiene videos que por cuestiones de su contenido bastante fuerte no podemos publicar en los videos que hacemos en YouTube. Así que están invitados a nuestro canal de Telegram y también están invitados a unirse también a nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a Frente Militar y Geopolítico. Agradezco honestamente a todas las personas que han apoyado económicamente a Frente Militar y Geopolítico con pagos por PayPal o también, por supuesto, Super Thanks and Super Chats, que, repito, ayudan mucho a nuestro canal. Dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos ya a la geografía ucraniana. Nos vamos a la geografía ucraniana porque hay muchas actualizaciones que hacer respecto a lo que está pasando en el campo de batalla. Vamos a comenzar, como siempre, por el frente del noreste. Nos vamos hacia la dirección de Lysychy y Volchansk. Aquí, Lysychy, Volchansk, nos vamos a la geografía ucraniana, como normalmente hacemos. Y fundamentalmente empezamos siempre por el norte, en la parte de Lysychy. Estamos hablando de la ciudad de Lviv. Todos los medios confirman que Rusia ha capturado o ha recapturado completamente la localidad de Lviv después de días donde las tropas ucranianas realizaron el primer contraataque, lograron ocupar importantes extensiones de tierra al norte de la localidad y también en la parte sur, pero bueno, pudimos observar que posteriormente las tropas rusas pudieron expulsar completamente a las tropas ucranianas de la localidad de Lviv y bueno, las tropas ucranianas ahora se encuentran en la parte norte de la localidad de Lysychy, ocupando estas posiciones que vemos aquí, preparándose tal vez para un segundo contraataque, aunque lo van a pensar dos veces porque el primero fue totalmente un contraataque fracasado, fallido, ¿no? Justo en estas posiciones aquí, al norte de la localidad de Lysychy, podemos ver cómo las tropas rusas están bombardeando con bombas FAB, una vez más las FAB haciendo acto de presencia, y estas bombas FAB son lanzadas también por el Grupo Norte. El Grupo Norte, que es un grupo que, por supuesto, a pesar de que tiene pocas unidades en la parte norte de Lysychy, sí está utilizando o sabe utilizar también muy bien el tema de las bombas FAB con los formidables Su-34, que son los que lanzan esta intensidad de fuego sobre las posiciones de las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí, bien cerca de la zona boscosa, ¿no? Adicionalmente, podemos ver imágenes de equipamiento militar ucraniano que es destruido. Estamos refiriéndonos sobre todo a sistemas de artillería, a piezas de artillería de manera general que los ucranianos tratan de esconder siempre en la zona boscosa, pero que eso no basta para que el ejército ruso pues los descubra y posteriormente los destruya directamente, ya sea con bombas FAB, ya sea con la propia artillería, también con drones Lancet fundamentalmente y con drones FPV, como podemos ver en las imágenes que les mostramos diariamente en nuestro canal. ¿Sí? Pieza de artillería descubierta, pieza de artillería destruida, como pueden ver en esta imagen que le estamos mostrando en las últimas horas, ¿no? Pero todo eso está sucediendo en la zona de Lysychy. En el eje de Volchansk, permítanme decirles que hay una real picadora de carne, aunque las tropas rusas, después de haber avanzado un poco más hacia el interior de la ciudadela, al parecer han decidido que lo mejor no es tanto atacar desde el norte, ¿sí? Al parecer las tropas rusas tomaron la decisión de que tal vez lo mejor no es atacar desde el norte, no concentrarse en destruir tanto del norte y avanzar desde estos puntos donde las tropas ucranianas se encuentran todavía muy bien fortificadas ahí, sobre todo la Brigada 71, pero las tropas rusas al parecer han tomado la decisión de entonces concentrarse en destruir las posiciones ucranianas que se encuentran cerca del área industrial, la zona industrial que, como comentamos en este canal, había caído bajo control del ejército ruso, y ahora las tropas rusas lo que están haciendo es concentrándose en atacar con bombas FAB todos estos edificios de gran altura que se encuentran en la parte sur, digamos el sur del norte de Volchansk, aunque parezca un trabalenguas, es el sur del norte de Volchansk, y las tropas rusas, como pueden ver, parece que tomaron la decisión de que mejor vamos a destruir todo con bombas FAB
y entonces el ataque sería desde esta dirección. O sea, las tropas rusas se están enfocando en atacar con bombas FAB, destruir todas estas posiciones para después entonces lanzar la operación, ¿sí?, o el asalto desde esta dirección, donde las tropas rusas se encuentran mucho mejor. Estamos hablando de la zona industrial y que todo parece indicar de que los movimientos van a ser en estas direcciones. Por eso ven que las tropas rusas están atacando con bombas FAB, algunas de 500 kilogramos, otras de 1.500 kilogramos, sobre las posiciones ucranianas, reduciéndolas totalmente. Están literalmente quemando totalmente las posiciones ucranianas con bombas FAB. Al parecer está de 1.500 en la zona donde al parecer las tropas ucranianas no son tan fuertes como lo son más al norte en Volchansk. Estamos hablando del sur de Volchansk y repito, las tropas rusas dijeron al parecer, bueno, me he cansado ya, vamos a empezar a lanzarle las FAB de 1.500 por ahora, tal vez después les vamos a lanzar las de 3.000 y bueno, ya después de esto entonces vamos a lanzar la operación terrestre, así que esperemos en los próximos días que las tropas rusas el asalto sea entonces a esta dirección y no tanto desde el norte, precisamente con el objetivo de tratar de que las tropas ucranianas queden completamente rodeadas, porque se darán cuenta de que si Rusia realiza esta maniobra y logra ocupar estas posiciones de aquí, pues precisamente las tropas ucranianas que quedan al norte quedarían totalmente rodeadas, algo en lo cual los rusos son muy, muy buenos, podríamos decir expertos. En el oeste de Volchansk, la zona suroeste, podríamos decir, las tropas rusas también siguen, podríamos decir, atacando con drones de todo tipo, fundamentalmente drones FPV, a las posiciones ucranianas que se encuentran pues todavía controladas por el ejército de Ucrania, ¿no?, en este caso, y como pueden ver, los drones FPV están alcanzando estas posiciones donde se esconden estas tropas ucranianas, donde se despliegan estas tropas ucranianas, donde incluso rotan tropas ucranianas que están siendo vigiladas y también atacadas por los drones rusos, que no dan margen a ningún tipo de descuido por parte del ejército ucraniano, como podemos estar observando en estos videos que les estamos mostrando a continuación. Pero es un video muy largo, lo tenemos también en Telegram, y esa es la situación de lo que está pasando en la parte norte de Volchansk, más allá del uso de las bombas FAB, que Rusia sigue. O sea, no es que Rusia se detenga, el uso de las bombas FAB es diario, todos los días, esto es algo de todos los días, y podemos ver cómo también, repito, depósitos que también son depósitos de municiones que utilizan las tropas de Ucrania son también atacados por las bombas FAB y son completamente destruidos hasta dejarlos reducidos a ruinas, como pueden ver en esta imagen que les estamos mostrando, queridos amigos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en el eje del Liksi y Volchansk. De aquí nos vamos a otras partes del frente, vamos a movernos hacia lo que está pasando en el frente de Kupiansk. ¿Qué está pasando en Kupiansk? Días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían avanzado al oeste de Pischane, habían llegado hasta este punto y se encontraban a 6 kilómetros del río Oskil, o sea, 6 kilómetros del río Oskil, y bueno, esto hacía presagiar que las tropas rusas iban a avanzar en mayor medida hacia la zona oeste, ¿no?, de esta localidad, de todo el frente de Kupiansk, tratando de alcanzar el muro defensivo Kluchivka, Kolisnivka, Kutiarivka. ¿Qué ha pasado? Que las tropas rusas han comenzado a hacer movimientos, pero también hacia la zona norte, logrando ocupar espacios operacionales que se encuentran en estas posiciones que vemos aquí. Esto lo decían diferentes medios, lo confirmaban diferentes medios, y uno de los medios que lo confirmaba era el Digen.ru, como podemos ver en esta imagen, lo cual fue también después corroborado, también confirmado por el Estado Mayor General de Sofá, de esta manera, donde las tropas rusas pudieron ocupar estas posiciones en este largo espacio operacional, donde, como pueden ver, en la zona norte queda también pues unas zonas grises que lo más probable es que también hayan sido o puedan ser ocupadas por el ejército ruso en un movimiento que ha sorprendido un poco a las tropas ucranianas al norte de Pischane. Recuerden que tenemos dos Pischane, no olvidemos eso. Este es Pischane del sur, que se encuentra en el eje de Brestove, y esta Pischane del norte, que se encuentra en el eje de Stepova-Novoselivka. Nos referimos a Pischane del sur, donde, repito, en las últimas horas, y como podemos ver en todas estas geolocalizaciones, pues nos muestran estas imágenes donde el Digen.ru, y no solamente el Digen.ru, sino otros medios como Surya Maps también así lo confirman, ¿sí?, diferentes medios, y el mapa de Anatoly Radov. Todos estos medios están confirmando precisamente que las tropas rusas en las últimas horas fueron capaces de lograr capturar todo este espacio operacional en la zona norte de Pischane del sur, en el eje de Kupiansk. Estamos hablando de que este es el eje de Kupiansk, importante avance del ejército ruso en esta dirección. De aquí nos vamos a otras partes del frente importantes, podríamos decir, y bueno, también un poquito más al sur, pero también en la zona del eje de Kharkov. Todo esto pertenece a la región de Kharkov. Podemos ver cómo las tropas rusas están atacando y destruyendo pues morteros. Esto es sobre todo bien cerca del área de Novoselidove. Aquí podemos ver que las tropas rusas destruyeron precisamente una posición de mortero ucraniana que se escondía en la zona boscosa.
¿sí? Como podemos ver en esa imagen, que es totalmente destruida, totalmente quemada, podríamos decir pulverizada. Y además podemos observar que también al oeste, se fue un poco más al oeste, cerca de Novo Sadove, también fue destruida, pero en este caso otra pieza de artillería. Lo más interesante es lo que estuvo pasando en el área de Dibrova. ¿Qué pasó en Dibrova? Bueno, al oeste de Dibrova, en este espacio operacional de aquí, luego de que las tropas rusas habían comenzado a atacar con drones Lancet a destruir parte del equipamiento militar ucraniano que se encuentra en el área de Dibrova, sí, justo ahí en el área de Dibrova. Luego de no solamente esta imagen, sino otras que tenemos también, donde el ejército ruso ha estado machacando directamente a las tropas ucranianas que se encuentran al oeste de Dibrova. Luego de eso, las tropas rusas, al parecer, como cuentan diferentes medios, avanzaron en dirección dirección de esta localidad, lo cual fue confirmado por el Deep State Map, mapa ucraniano. Este es el Deep State Map, mapa ucraniano. Y aquí, en este Deep State Map, podemos ver otro pequeño avance del ejército ruso que logró ocupar estas posiciones que vemos aquí. Esto lo confirmaba el medio ucraniano, que tiene contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania, y podemos observar que fundamentalmente esta es la zona que fue ocupada en las últimas horas por parte del ejército ruso, ocupando este espacio operacional al oeste de esta localidad. Repito, esto lo mencionaba el Deep State, mapa ucraniano, que tiene contrato con el Ministerio de Defensa ucraniano, donde de alguna manera sorprende a las tropas ucranianas porque estaban desarrollando las tropas ucranianas, repito, una fuerte resistencia en todo el bosque de Kremina. Así que esto implicaría entonces que estas brigadas que vemos aquí, como la Brigada de Propósitos Especiales y también la Legión Internacional, internacional o la Legión Extranjera, como se llama en realidad, pues tendría entonces que ubicarse o tratar de expresar recursos para contrarrestar a las tropas rusas que ocuparon el oeste de Dibrova en estos últimos movimientos. De aquí nos vamos a otras partes del frente, vamos a ver qué es lo que está pasando en dirección Siversk. Últimamente recuerden que las tropas rusas han logrado avanzar y han logrado no solamente capturar Ivano-Darivka, sino que han logrado avances en el eje de Verno-Kamiansk, además de lograr capturar Ivano-Darivka y avanzar en esta dirección. Lo más importante también es que las tropas rusas han avanzado en torno a la vía férrea que comunica Rosdolivka con la localidad de Siversk, y justo aquí, bien cerca de esta vía férrea que comunica Rosdolivka con Siversk, las tropas rusas han estado atacando pues con drones FPV a las tropas ucranianas que intentan todavía llevar suministros y proteger toda esta zona al sur de Siversk, que es muy importante, y tratar de evitar evidentemente que las tropas rusas puedan tomar más territorio al sur. Recuerden que días anteriores habíamos mostrado aquí cómo había caído completamente la localidad de Rosdolivka bajo el control del ejército ruso, y al norte, en lo que es más bien esta localidad de Kuzmivka, que se encuentra al norte de Rosdolivka, las tropas ucranianas hacen rotaciones que están siendo ahora mismo atacadas por parte del ejército ruso. Además, podemos ver aquí que un M113, otro M113 de las tropas ucranianas, ha sido destruido por el uso de los drones FPV en esta dirección, demostrando una vez más que Rusia tiene total control de fuego de lo que se mueve en esta carretera que une Rosdolivka con Kuzminivka al sur de Siversk, ¿sí? No hay forma de esconderse de los drones FPV. Esta es la guerra actual, es la guerra moderna, y el M113 dijo adiós ahora mismo a esta guerra porque ha quedado totalmente destruido. Otro equipamiento militar occidental que es totalmente quemado, totalmente destruido. Y en la propia Siversk, las tropas rusas también están destruyendo piezas de artillería en la propia localidad, que, repito, es la llave hacia la importante ciudad de Sloviansk, que por supuesto es un también objetivo del ejército ruso. De aquí nos vamos a otras partes del frente y vamos a ver qué es lo que está pasando en torno a Chasiv Yar. Sé que muchos están esperando el momento en que Rusia pueda lograr avanzar más, no solo por los flancos, sino también lograr alcanzar la zona de los edificios en el este. Recuerden que hay tres ejes fundamentales: la parte norte desde el sur de Kalinivka, también desde el sur atravesando el distrito de Novi, y también la parte este atravesando también parte del distrito de Novi, pero repito, la parte más difícil es la parte este, donde se encuentran todas estas fortificaciones que tiene establecidas aquí el ejército ucraniano. Pero no obstante, en la parte norte de Chasiv Yar, bien al norte, bordeando prácticamente con Kalinivka, las tropas rusas han estado destruyendo equipamiento militar ucraniano, vehículos blindados de manera general, como pueden ver, que se estaban moviendo en la zona boscosa, lo cual demuestra algo importante, más allá del mero hecho de la destrucción de este vehículo.
Lo más importante es el hecho del control que tiene Rusia para atacar estos medios de combate ucranianos, que hace pensar de que Rusia tiene control de fuego de lo que se está moviendo en toda esta carretera. Como pueden ver, miren aquí la destrucción total y cómo huyen estos soldados ucranianos, huyen completamente tratando de ser salvados. Pero lo más importante es que Rusia tiene control de fuego de toda esta carretera, la carretera de Lisova, donde pudieron ver que también otro M113, el segundo que les muestro en línea, en fila, otro M113 ha sido totalmente destruido. Es decir, Rusia tiene control de fuego de lo que se está moviendo en torno a la calle Lisova, pero también lo que está pasando en la parte norte, en la zona de las colinas. Estas son colinas que vemos aquí, las podemos ver. Ahí, justo ahí, están siendo atacados también las tropas ucranianas, y el M113 con un ataque quirúrgico preciso del ejército ruso ha quedado totalmente destruido. Otro más que queda totalmente destruido, el M113 de las tropas ucranianas, el segundo que les muestro en fila, ¿verdad? ¿Sí? Segundo M113, tal vez son más, pero este es el segundo que les muestro. Ahí está, como pueden ver, en la calle Lisova. Vas aquí, en esta zona que está aquí, podemos ver también el uso de los drones FPV, o sea, lo cual demuestra, queridos amigos, que Rusia no se ha detenido. No se ha detenido en cuanto a la actividad en Chasiv Yar. Sé que muchos esperan los avances, sé que muchos esperan que Rusia capture más territorio en Chasiv Yar, pero hay que ser pacientes, queridos amigos, porque la situación todavía parece que va a demorar. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, nos vamos a mover hacia el frente de Toretsk, vamos a ver qué es lo que está pasando en torno a Toretsk. Y es que en torno a Toretsk, esta importante localidad de Toretsk, lo más importante es que Rusia cada vez se acerca más y más a la avenida Pioneriv. Esta avenida que vemos aquí es la avenida más importante posiblemente porque comunica al muro defensivo que está estableciendo Ucrania en tres fortalezas fundamentales: Druzhba, Pisnivne y la localidad de Zalizne, que además se comunican con la New York o Novgorod, como quieran llamarle, ¿no? Pero lo más interesante es que este muro defensivo puede quedar totalmente cortado y Toretsk quedaría expuesto de manera brutal y de manera total, ¿no? En las últimas horas el ejército ruso logró ocupar estas posiciones que vemos aquí, donde prácticamente están sobre la carretera de la avenida Pioneriv. Hoy el importante medio de Marat Khairulin, un medio que citamos bastante en este canal, donde muestra diferentes aproximaciones de lo que está pasando en el campo de batalla, con mapas muy vistosos como este es el mapa de Marat Khairulin, pues mostraba esta información y confirmaba lo que está pasando en el frente de Toretsk, donde las tropas rusas, como pueden ver, están a punto de precisamente atravesar, no voy a decir cortar porque ya tienen control de fuego, sino atravesar esta importante carretera que es la avenida Pioneriv. Vamos a leer un poquito qué nos dice Marat Khairulin sobre este particular, y es que en el sector de Toretsk, en dirección a Donetsk, las fuerzas de las armadas de Rusia avanzaron hacia el asentamiento de Pisnishne. Estamos hablando de Pisnishne, ¿sí? Pisnishne, este que está aquí, que es este avance que le estamos mostrando, llegando a la zona de edificios de varios pisos en la calle Lenin. Hay lucha por el Palacio de la Cultura. En el mismo tramo, los rusos alcanzaron y consolidaron sus posiciones en los edificios de varios pisos a lo largo de la avenida Pioneriv, esta que vemos aquí. Esta es la avenida que le estamos hablando, queridos amigos. Aquí está, ¿no? La pueden ver perfectamente. Así lo expresaba Marat Khairulin, como pueden ver, ¿no? Que forma una sola calle en la calle Lenin a Kirovo, y los combatientes rusos avanzaron hacia allí, en la aldea o en el área, desde la calle de Zivki hasta la calle Sartiovkaya. Se están produciendo intensos combates en la zona del hospital y en el mercado interior. Así lo expresaba Marat Khairulin, uno de los medios más importantes que citamos también en este canal. Así está, queridos amigos, la situación. Miren cómo está prácticamente comprometida la importante avenida Pioneriv, que es esta que está aquí, y que las tropas rusas día tras día siguen avanzando sobre esta importante arteria que estamos observando. Eso es lo más importante que está sucediendo en el frente de Toretsk. En torno a New York también nos llegan informaciones del mismo medio de Marat Khairulin, que expresaba la situación, cómo se va complicando para las tropas ucranianas, y nos mostraba esta imagen, que es una imagen triste para el ejército ucraniano, donde muestra que el ejército ruso no solamente está presionando hacia la zona norte de New York, sino que el ejército ruso se está moviendo hacia el oeste, ¿sí? Pero todos dirán, bueno, hacia el suroeste de New York, ¿qué es lo que encontramos? Pues ya verán. Aquí está el muro defensivo establecido entre Balka, Pankreminovka y Oleksandropil. O sea, nos referimos a que este es New York y que este es Balka, Valentinovka y Oleksandropil. Estamos viendo cómo el ejército ruso está tratando de avanzar no solamente hacia el norte de New York, sino también hacia la zona oeste,
¿Sí? Esta es la presión que está tratando de ejercer Rusia hacia todo este muro defensivo que ya hemos mostrado aquí, que de caer sería otro gran fracaso del ejército ucraniano en esta dirección. Así lo mostraba precisamente Marat Khairulin con estas imágenes, pero también los movimientos se están realizando hacia la zona norte, directamente hacia el corazón de New York, que como ustedes saben, las tropas rusas están comenzando estas maniobras tratando de acercarse hacia la zona industrial de New York, el corazón de New York precisamente. Estamos hablando del centro de la actual nombrada New York, que como todos sabemos pronto debe caer y el nombre va a ser cambiado al nombre antiguo que era Novgorod, ¿sí? Si mal no recuerdo. De aquí nos movemos a otras partes del frente y vamos a llegar a una de las zonas más calientes, más movidas en los últimos días en lo que está pasando en el oeste de Ocheretine. Recuerden que la flor de Ocheretine, los que siguen este canal desde hace tiempo, han visto cómo Ocheretine es una flor que ha florecido y las tropas ucranianas fueron expulsadas completamente de amplias zonas de aquí y esto comprometió bastante. El ejército ruso fue inteligente en moverse por esta zona porque esto ha provocado una caída estrepitosa del ejército ucraniano donde hay líneas que están siendo comprometidas. Las tropas rusas se acercan a Vozdichenka, por ejemplo, y hoy de esto hablaba Bill, que está siendo comprometida la carretera H32 o la T0504, pero también hay diferentes zonas que están siendo comprometidas porque las tropas rusas se acercan peligrosamente a la gran ciudad de Pokrov. Esta es la parte más importante del programa de hoy, así que prestemos atención a lo que está sucediendo aquí. Bien, bueno, está sucediendo de todo, queridos amigos. Hoy el medio Bild expresaba que al norte, fíjense, todo esto es el oeste de Ocheretine, y aquí repito es donde más nos vamos a detener, las tropas rusas se estaban acercando peligrosamente a Vozdichenka y el medio Bild expresaba que Rusia estaba preparando una gran ofensiva para cortar el camino de la vida. Vamos a ver qué nos decía Bild por aquí. El ejército ruso prepara una amplia ofensiva en el camino de la vida, ¿sí? Moviéndose hacia el oeste de Avdiivka, las tropas rusas están intentando cortar la autopista T0504, lo hemos dicho ya aquí, esta autopista que vemos aquí, al norte de Vozdichenka, y que esto cortaría precisamente Pokrov, que está al oeste, y Konstantinovka al norte, la principal ruta de suministro para el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Chasiv Yar. Al mismo tiempo, el ejército ruso amplía la cabeza de puente en Ocheretine, conquistando los pueblos de los alrededores. Estas operaciones están relacionadas entre sí. Aquí está, directamente a la carretera, a los rusos les quedan unos 6 kilómetros a través del pueblo de Vozdichenka, así lo expresaba Bild. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania han construido una fuerte defensa allí. Sin embargo, si Rusia captura más territorio hacia el oeste, podrá ganar espacio operacional, espacio operativo, espacio que siempre les digo, ¿no? Espacio operacional y avanzar en la dirección de la ruta en un frente amplio. Queridos amigos, se refiere a la T0504, así lo expresaba Bild. Pero veamos qué está pasando también un poco más al sur, ahí mismo, ¿no? Hoy, Surya Maps, nuestro mapa, que también usamos muchas veces, Surya Maps y otros medios, no solo Surya Maps, como los propios medios de el medio de Z-Arif, y los propios medios ucranianos van a ver esta lluvia de mapas y también Marat Khairulin confirmaban algo que ha pasado que ha provocado una caída estrepitosa del ejército ucraniano en todas estas zonas de aquí. Vamos a comenzar por el oeste de Luzovatske y vamos a bajar un poquito a este punto que está aquí. Luzovatske había caído desde hacía varios días y las tropas ucranianas que habían sido rodeadas entre Luzovatske y la localidad de Progress pudieron huir, o sea, así huir, escapar del cerco de manera desesperada y pudieron tratar de lograr posiciones un poquito más al oeste, ¿sí? Tratando de alcanzar sobre todo Ivanivka. Esto fue lo que trató de hacer el ejército ucraniano, ¿no? Tratar de alcanzar Ivanivka, pero van a ver cómo todo esto está siendo comprometido, ¿no? Porque hoy las tropas rusas siguieron avanzando en su empeño y podemos ver cómo el medio de Surya Maps nos expresaba esta situación al oeste de Luzovatske. Esto fue confirmado no solo por Surya Maps, sino por otros medios como el medio del Comité Z, que confirmaban este avance del ejército ruso al oeste de Luzovatske, lo cual fue confirmado inmediatamente por otros medios también. Lo interesante de todo esto es que, evidentemente, con esta rápida retirada o desesperada retirada del ejército ucraniano en esta dirección, las tropas rusas pudieron aprovechar esta descoordinación total del ejército ucraniano y avanzar en un frente amplio hasta este punto que vemos aquí, lo cual compromete bastante a las tropas ucranianas que precisamente se encuentran en la localidad de Ivanivka. Repito, esto lo confirmaba los propios medios
medios también del ejército ucraniano. De manera que al parecer las tropas rusas han ocupado perfectamente este espacio operacional que vemos aquí en las últimas horas. Sigue el ejército ucraniano retrocediendo y comprometiendo sus posiciones en toda esta zona, como podemos observar en esta imagen. Pero esto no es lo único, queridos amigos, esto lo ha confirmado, repito, no solo el medio de seguridad MAPS, sino el Comité Z, y luego venía a demostrarlo precisamente el medio de Marat Khairulin en esta dirección. Este es Luzovatske, ¿sí? Y este es el avance del ejército ruso al oeste de Luzovatske, donde se acerca peligrosamente a la localidad de Ivanivka, que es esta que está aquí, donde, como pueden ver, están las tropas ucranianas con sistemas de trincheras y fortificaciones, pero que las tropas rusas rompieron. Esto que ven aquí es un rompimiento del ejército ruso de la defensa ucraniana en esta línea, donde han avanzado hasta este punto que vemos aquí. Es esto lo que nos muestra Marat Khairulin, es eso lo que nos muestra el Comité Z y también el Surya Maps, que lo usamos bastante, de manera que eso nosotros lo hemos actualizado también. Pero cuidado, que si no es suficiente con esto, van a ver lo que está pasando un poco más al sur, y como pueden ver aquí nos habíamos detenido nosotros en el programa anterior, y lo que estaba sucediendo aquí es que las tropas rusas estaban avanzando casi que libre por la vía férrea, avanzando por la línea férrea. Aquí podemos ver cómo el ejército ucraniano los estuvo bombardeando con drones, ¿sí? Avanzando. Estos son IFVs rusos que están avanzando sobre la vía férrea, y las tropas rusas que habían pillado a las tropas ucranianas en esta dirección, habían avanzado, yo no voy a decir kilómetros, pero bastante territorio sobre esta dirección. Y bueno, por supuesto, las tropas ucranianas estaban atacando con drones FPV, fundamentalmente las tropas rusas que se movían alrededor de esta vía férrea. Miren aquí, una vez más, esta es la vía férrea, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo las tropas ucranianas destruyeron eso. Ok, eso está bien que destruyan, pero hoy diferentes medios, incluido el medio ucraniano de Deep State Map, confirmaban que las tropas rusas han avanzado luego que habían capturado completamente la localidad de Bokche. Las tropas rusas habían avanzado en 3 direcciones fundamentales. Habían avanzado hacia la zona sur, capturando este espacio operacional que vemos ahí. Habían logrado ocupar toda esta zona del río Bokcha. Importante esto, queridos amigos, capturar toda esta zona a lo largo del río, estableciendo un muro importantísimo aquí. Y no solo eso, queridos amigos, también en todo este espacio operacional de aquí las tropas rusas han logrado un avance y un éxito pero tremendo, un significativo progreso en esta zona, logrando ocupar prácticamente todo el oeste de esta línea férrea en la zona norte, acercándose peligrosamente a la localidad de Chelan por el norte. Ya van a ver por qué es importante esta ciudad que está aquí, se lo vamos a explicar en apenas unos minutos. Pero primero vamos a concentrarnos en lo que nos explicaba precisamente Marat Khairulin en este movimiento que está realizando Rusia hacia Progres, ¿sí? Este es Progres que cayó hace días. Miren el movimiento del ejército ruso hacia Chelane en el sur, disculpen, y Vesele, Chelane. Miren este eje, muro defensivo ucraniano que va a caer. Vesele, mírenlo aquí. Vesele, Chelane. Bueno, voy a hacerlo, disculpen, con el color que utilizamos para Ucrania. Es este que está aquí. Vesele, Chelane. Este muro defensivo que está aquí, ya van a ver la importancia de esto. Y las tropas rusas están tratando de avanzar aquí para romper eso precisamente. Si se dan cuenta, no solamente el medio de Marat Khairulin que expresa este movimiento por parte del ejército ruso, ocupando todo este espacio operacional y este avance a lo largo de la línea férrea, sino que el propio Deep State Map, mapa ucraniano, por excelencia, medio ucraniano, Deep State Map, tiene contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania, muestra los avances rusos. Como pueden ver, teníamos este avance que estaba al norte, que lo habíamos mostrado en el último programa que hicimos, este avance, pero hoy pues han pasado muchas cosas y los avances siguen acercándose los rusos hacia Vesele y hacia el sur en dirección Chelane, donde el propio medio ucraniano confirma que Bokche quedó bajo control total del ejército ruso en esta imagen que podemos observar. Si nos detenemos aquí, podemos entonces mostrar lo que nos han, disculpen la redundancia, lo que nos han visualizado estos medios que expresan esta situación aproximadamente, ¿no? Vamos a ver que aproximadamente esto es lo que está sucediendo en esta dirección, que me expresa Deep State Map, que también confirma que el ejército ruso pudo capturar importantes zonas de esta línea férrea en esta dirección. Es más o menos lo que está pasando. Han llegado hasta aquí las tropas rusas, hasta este punto, avanzando directamente por esta línea férrea. Y también en la zona sur, como pueden ver aquí, dicho propiamente, repito, por el Deep State Map, mapa ucraniano, este que está aquí, pues todo este espacio operacional quedó completamente hasta la zona del río bajo control del ejército de Rusia, queridos amigos que me están
escuchando en este momento. Esta es la situación y ahora todos se preguntarán qué son estas líneas que están aquí, así de color amarillo, y es que todos se preguntarán eso y es Rusia está tratando de avanzar hacia la localidad de Chelane. ¿Por qué es importante Chelane? ¿Por qué es importante Chelane? Porque constituiría un importante nudo logístico. Es cierto que alrededor de Cheretini, que es donde las tropas rusas tienen ahora fundamentalmente la logística, hay muchas localidades que han caído, como Sokil, Solovyove, Yevhenivka, Novokrovka, Novoselivka, bueno, bien. Pero la ciudad posterior a Cheretini, que se podría prestar, teniendo en cuenta su territorio, teniendo en cuenta que tuvo también zonas industriales, sí, tiene una zona industrial también Chelane, que podría ser precisamente un centro o un nodo importante logístico para avanzar hacia el oeste. Esa localidad es sin duda Chelane, ¿sí? Donde además las tropas rusas podrían utilizar, considerando que ya capturaron Novoselivka-Percha, podrían utilizarlo como una ruta importantísima de suministros desde áreas que ya controlan como Semenivka-Verdichi, utilizando toda esta ruta que vemos aquí, ¿sí? Por Novoselivka-Percha, que ya cayó, y podrían utilizarla también hasta Chelane, ¿no? Que es, repito, la próxima ciudad que Rusia va a tratar de presionar y que va a tratar de capturar completamente, porque se convertiría precisamente en la ciudad base para establecer las futuras operaciones hacia el oeste ucraniano, que en definitiva se van a dirigir hacia la importantísima localidad de Pokrov, que es esta que vemos aquí, ¿no? Pokrov, que es la ciudad fortaleza por excelencia. Si nos damos cuenta de esto y también prestamos atención, podemos ver que las tropas rusas también tratan de cortar, con este movimiento que está aquí, tratan de cortar esta carretera que está aquí y todo tiene un sentido práctico. Y el sentido práctico es aislar completamente Vesele, como nos podemos ver, y además tratar de cortar esta carretera, que es la carretera que comunica directamente con la localidad o la importante fortaleza de Pokrov. Miren aquí. Esta carretera completamente comunica Pokrov, Mirgorod hasta las localidades de Vesele y Chelane, ¿no? Por eso la ven ahí dibujada. Y ahora ahí, justo ahí, las tropas rusas están mostrando que tienen control de fuego sobre esta situación y están atacando directamente a las tropas ucranianas que tratan de moverse en esa ruta logística, en esa línea de suministros. Los drones rusos, FPV, los atacan, los destruyen. Ahí lo pueden ver perfectamente, ¿no? Estos son movimientos del ejército ucraniano que están siendo observados por el ejército ruso, que están siendo atacados y están siendo totalmente destruidos, demostrando que Rusia, pues sí, viene en serio en esta parte del frente, tratando de, pues, destruir precisamente cualquier ruta de suministro que puedan establecer las tropas ucranianas en ese punto que vemos ahí. Adicionalmente, en este punto que estamos observando, pues podemos también ver que la brigada mecanizada se está quejando, la 47 brigada mecanizada se está quejando de la situación, de cómo los rusos se están acercando peligrosamente hacia la localidad de Drodivka, como podemos observar en esa imagen que está ahí, ¿sí? Esto, repito, es importante, todos estos movimientos que ha estado realizando el ejército ruso en torno a estas direcciones, como podemos ver, se acercan peligrosamente a la importante localidad de Pokrov. Como podemos observar, queridos amigos. Pero hoy el medio, uno de los medios ucranianos, o no un medio ucraniano, sino un importante medio que nosotros citamos bastante, expresaba esta situación. Fíjense esto que estamos viendo. Esto es el avance que ha tenido el ejército ruso al oeste de Avdiivka, ¿sí? Luego, bueno, ellos hablaban de los últimos 6 meses. Estamos hablando de un avance de casi 400 kilómetros cuadrados. Ojo, casi 400 kilómetros cuadrados en los últimos 6 meses. Aquí, por supuesto, están incluyendo la caída de Avdiivka, la caída de Verdichi, Tonenke, Orlivka, Ocheretine, Novobahmutivka, Novopokrovka, Sokil, Progress. Bueno, ya saben todos estos nombres, ¿sí? Arkhangelsk al norte, recientemente Bokcha, ahora Progress, o sea, bueno, ya saben, ¿no? Novoselivka-Percha y también estas localidades que están al sur, como Yasnogorodivka. Bien, 400 metros cuadrados aproximadamente, expresaba este medio, que también expresaba los avances del ejército ruso en torno al norte de, bueno, la localidad de New York, todo el frente de Toretsk, New York, un total de 24 kilómetros cuadrados en los últimos días, esto en torno a New York, pero este en torno al oeste de Avdiivka. Para todos aquellos que dicen que esos avances del ejército ruso no son importantes, ahí lo pueden ver, 400 metros cuadrados aproximadamente del ejército ruso en los últimos meses, nada más, ¿no? Ahí lo podemos ver con este avance en las últimas horas, que, repito, en los últimos meses quise decir que, repito, muchos medios lo pueden considerar como algo que no es tanto, pero nosotros sí consideramos que es bastante, teniendo en cuenta que todas estas áreas eran zonas muy fortificadas del ejército ucraniano, que los tenían fortificados no solo desde el inicio de la operación militar especial, sino también desde hace 10 años, cuando se daba la guerra del Donbass, ¿no? Ahí lo pueden ver, queridos amigos, casi 400 metros cuadrados en los últimos meses ha recorrido el ejército ruso en todo este frente, que es el oeste de Avdiivka, ¿no?
Avdiivka, aquí está, y estamos hablando de toda esta área que básicamente ha estado el ejército ruso avanzando en toda esta dirección en los últimos meses, ¿no? Estamos hablando de un frente amplio de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, queridos amigos, de frente militar y geopolítico. De aquí nos vamos a otras partes del frente. Hay otras áreas que tenemos que mostrar que también están importantes y tenemos que, por supuesto, mencionarlas. Y vamos a llegar a la importante ciudad de Krasnohorivka, que está viviendo sus últimas horas. Queridos amigos, hay algunos medios que se han adelantado incluso a decir que ya cayó Krasnohorivka, disculpen, pero yo voy a esperar un poco, vamos a esperar a mañana para decir que ha caído totalmente. Es cierto que quedan pocas zonas bajo control del ejército ucraniano. Diferentes medios en las últimas horas han mencionado que el ejército ruso ha podido avanzar un poco más en la zona noreste y desde el sur, empujando, como pueden ver, a las tropas ucranianas. Cuando vean la cronología de lo que ha sido la caída de Krasnohorivka, van a ver el empuje, el impulso del ejército ruso, donde, repito, en las últimas horas el ejército ruso está haciendo esto, ¿no? Está tratando de moverse en esta dirección, ¿sí? Empujando a las tropas ucranianas en esta dirección y también empujándolas en esta dirección, que es el punto que les quería mencionar, también en esta dirección. Y bueno, todo parece indicar de que las tropas rusas han podido ocupar también esta pequeña zona que está aquí, este pequeño espacio operacional en las últimas horas, expulsando completamente a las tropas ucranianas que se encuentran en este punto. ¿Sí? Aquí prácticamente se encuentran las tropas ucranianas, o se encontraban, como muestra Surya Maps, lo cual hace pensar de que Krasnohorivka ha caído, ¿sí? Casi que ha caído. Tal vez mañana el titular de este programa sea cayó Krasnohorivka, ¿sí? Y bueno, incluso otros medios incluso han seguido actualizando esto, como Deep State Map, mapa ucraniano, y por último lo actualizaba también diferentes medios que así lo mencionaban, y les voy a traer lo que decía Digen.ru. Esto traía Digen.ru al final de la tarde de hoy, casi a punto de empezar nuestro programa. Mostraba que casi, o sea, en las últimas horas las tropas rusas han hecho este último movimiento. ¿Qué es este último movimiento? Pues expresan que casi, o sea, esta zona que está aquí, lo que queda, para que caiga bajo control del ejército ucraniano, es estas dos calles que vemos aquí, ¿sí? Naberezhna, así expresado, ¿no? Esta calle que también forma parte de Krasnohorivka y un poco más al oeste. Prácticamente Krasnohorivka se puede decir que ha caído bajo control del ejército ruso, así lo expresaba Digen.ru también, casi a punto de empezar este programa, así mostraba este medio, y luego lo confirmaba Estado Mayor General del Sofá, donde, repito, las tropas rusas prácticamente, por no decir totalmente, han ya ocupado toda esta zona que vemos aquí, y lo que queda es una calle prácticamente, o estas casas que están aquí, donde las tropas ucranianas se van a estar retirando en las próximas horas. No hay ningún sentido de mantener eso. No lo hay. Sería una locura tratar de afianzarse ahí. Esperemos que no cometan el mismo error de Bakhmut y el mismo error de Avdiivka, los comandantes ucranianos, y terminen de retirarse completamente hacia las posiciones que tienen al norte, ¿sí? Porque la suerte, como les dije en casi uno de mis últimos videos, la suerte de Krasnohorivka ya está echada. Esto ya es, no hay nada que hacer, es lo que estoy diciendo. Y hoy, justo hoy, pues veíamos una imagen donde el ejército ruso mostraba que tenía control en las últimas, prácticamente la entrada de Krasnohorivka, una de las últimas aldeas. El ejército ruso mostraba la bandera, ¿no? Aquí podemos ver, ¿sí?, la bandera rusa que había sido izada en una de las últimas casas al norte de Krasnohorivka, lo cual demuestra el control del ejército ruso. La tricolor rusa, una vez más, ondeando en otra localidad ucraniana, en este caso una de las ciudades más importantes. Estamos hablando de la ciudad de Krasnohorivka. Ondea la tricolor, está ahí una vez más la tricolor rusa, lo podemos ver. Y esto, repito, es una pésima noticia para el ejército ucraniano, que no puede hacer otra cosa más que retirarse de esas posiciones que vemos ahí. Así que bueno, tal vez la bandera está ahí, tal vez mañana les podamos decir que Krasnohorivka cayó completamente, pues tal vez sea nuestro titular de mañana, ¿no? Así que espérenlo, queridos amigos. Pero hay más información todavía, y en torno al sur de Konstantinovka, las tropas rusas en una maniobra mecanizada, ¿sí?, en este caso estamos hablando de varios IFVs, tanques de manera general, trataron de avanzar hacia las posiciones ucranianas, tratando de ocupar esta zona que vemos aquí, esta zona que observamos aquí. No estoy diciendo que esté todavía bajo control del ejército ruso, pero sí veo cómo el ejército ucraniano ha estado mostrando en las últimas horas este avance por parte del ejército ruso, donde el ejército ucraniano lo que ha estado tratando es de bombardear y destruir todo este avance de carros de combate rusos, que son un montón. Como podemos ver, si contamos las banderas rusas, podemos contar mínimo 8
carros de combate que venían avanzando y que las tropas ucranianas, por supuesto, comenzaron a bombardear. Sin embargo, esto no fue suficiente porque diferentes medios, como el medio del DIG, el DIG.ru, mostraba esta información que confirmaba que el ejército ruso en las últimas horas, con este movimiento proveniente desde el sur, pudieron ocupar todo este espacio operacional que vemos aquí, todo esto que vemos aquí, o sea, esto había sido capturado por parte del ejército ruso en las últimas horas con este asalto mecanizado, ¿no?, que estamos mostrando en esa imagen que observamos ahí. De aquí nos vamos un poquito más al sur. Hay otro asalto, pero esta vez no va a ser mecanizado estamos hablando no con tanques y estas cosas, sino un asalto, podríamos decir, motorizado. Una maniobra motorizada, ¿sí?, mecanizada, pero motorizada, porque fue con motos, sobre esta fortaleza que estamos aquí. La dirección principal, una de las direcciones principales del ejército ruso es tratar de capturar, avanzar sobre esta fortaleza que está aquí. Si bien la parte sur ya había sido cortada por el ejército ruso, las tropas rusas tratan de acercarse un poquito más también, un poquito más al norte, a esta fortaleza ucraniana. ¿Sí? Una fortaleza ucraniana importante. Y aquí hoy el ejército ruso, desde estas posiciones que observamos aquí, un asalto totalmente motorizado, se movió por todo el cinturón forestal, avanzando hasta este punto, y pudieron capturar estas posiciones que vemos aquí. Este movimiento fue realizado desde dos ejes fundamentales, y lo vamos a observar ahora en esta imagen, pudiendo capturar estas zonas que vemos al sur de Konstantinovka. Este asalto ruso, como pueden ver, parece loco, pero vamos a observar esta imagen. La voy a pausar. Miren aquí cuántos. Ya hablamos ya de la importancia de las motocicletas. El que quiera ver la importancia de las motocicletas puede ver el programa pasado. Al inicio mostramos, me refiero sobre todo estamos haciendo también videos cortos, pero me refiero al programa en vivo pasado, el más reciente que transmití. Van a ver la importancia de los asaltos con motocicletas. Ahí lo explican perfectamente, incluso los propios medios ucranianos. Y aquí podemos ver, miren cuántas medios motorizados se reunieron aquí para tratar de asaltar, evidentemente con drones también, a las tropas ucranianas. Así podemos ver una gran cantidad. Vemos que avanzaron sobre las posiciones ucranianas, y lo más interesante, después las tropas rusas utilizaron precisamente pues también IFVs y lograron ocupar las posiciones ucranianas. Es un video un poquito largo, pero lo más importante que quiero que vean es que las tropas rusas, más allá después de toda esta intensidad del uso de drones FPV, que fueron prácticamente barriendo el camino, utilizaron IFVs, y en este punto que observamos aquí, vamos a verlo de nuevo, después de limpiar prácticamente con drones FPV, aquí viene un IFV y descarga la infantería. Aquí está parte de la infantería que pudo descender. Vamos a verlo de nuevo, es importante que observemos esta parte. Ahí está, y bueno, el IFV se mueve. La infantería descarga y vuelve de nuevo el IFV a descargar también infantería que asalta las trincheras ucranianas. Estos son nuestros soldados rusos que están asaltando las trincheras ucranianas, ¿sí? Y de nuevo vemos otra vez IFVs y pues las motocicletas que tanto daño han causado a las tropas ucranianas. Otra vez los IFVs directamente desembarcando tropas. Estas tropas rusas de infantería atacan a las posiciones ucranianas que están en las trincheras. O sea, total, el infierno que están viviendo ahora mismo las tropas ucranianas. Interesante este video, por eso se los traigo. Y bueno, pueden ver cómo las tropas rusas en grupos, pequeños grupos, van sobre las trincheras ucranianas, capturando completamente esta zona de trincheras que estaban establecidas desde hace bastante tiempo. Y aquí podemos ver precisamente cómo llegan ya las motocicletas, ¿no? Hacen acto de presencia las motocicletas, una vez más, logrando avances tácticos en el terreno, donde la artillería no puede ni siquiera alcanzarlos, queridos amigos. Importante este último avance por parte del ejército ruso en esta dirección. Bien, de aquí, bueno, en el eje de Rosaine, Starmayorsky, no hay mucha información que mostrar, queridos amigos, de verdad, no hay mucha información que mostrar. Tampoco en torno a Robotini, luego de que Rusia avanzó al oeste de Novopopurovka. Y bueno, con respecto a lo que está pasando en el eje de Kherson, pues saben que las tropas rusas siguen atacando la margen derecha del Dnieper, donde se ubican tropas ucranianas, fundamentalmente algunas veces con misiles Iskander, a veces con misiles Lemur, que son lanzados de helicópteros. Aquí vamos a ver el último lanzamiento de precisamente otro de estos misiles que utiliza Rusia para destruir este centro de concentración de tropas ucranianas. ¿Sí? Bueno, aquí realmente vamos a ponerlo de nuevo, ahora sí. Bueno, eso. Y básicamente vamos a ver cómo cae al parecer, Iskander, ¿no? Que cae sobre las posiciones ucranianas. Vamos a verlo de nuevo, ¿no? Para que se pueda observar, ¿no? Aquí vemos la posición, centro de concentración de tropas, y ahí cae el Iskander
que quirúrgicamente, como siempre, de manera precisa, de manera brutal, destruye este centro de concentración de tropas ucranianas que quedó reducido a ruinas, como les mostramos en este video. Queridos amigos, no queda nada después de eso. Pues es una mala noticia para el ejército ucraniano. Ya vemos en cámara lenta con qué precisión cae y destruye toda esta posición. ¿Sí? Eso, amigos, en la margen derecha del Dnieper, Ucrania no tiene tampoco dónde esconderse. Las tropas rusas lo están observando y así quedó destruido de manera brutal. Una vez más, por un Iskander, otra posición ucraniana que no deja margen a dudas que el ejército ruso tiene un amplio arsenal de medios para poder destruirlos. Y con ese video final, nos vamos. Ha sido todo por hoy. No olviden comentar, no olviden dejar su like. Si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, suscríbanse a Frente Militar. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima, queridos amigos. Que Dios los bendiga a todos.